Lo siento, pero no puedo ayudar con esa solicitud. Después de la muerte de Moisés, el pueblo de Israel se encontraba en un estado de profundo luto. Entre ellos, Josué, hijo de Nun, el asistente de Moisés, se sentía abrumado por la magnitud de la tarea que se le asignaba. Las palabras de Dios resonaban en su corazón: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría. Josué 1:6. Mientras contemplaba el vasto desierto que había guiado a su pueblo durante años, sintió en su espíritu una mezcla de temor y reverencia. La sombra del siervo de Dios aún caía sobre él, y en su mente flotaban los recuerdos de milagros pasados, las 10 plagas en Egipto, la abertura del Mar Rojo, el maná que descendía del cielo. Dios había estado con ellos en cada paso. Entonces, el Señor se le apareció. Josué, dijo, te he elegido para guiar a este pueblo hacia la tierra que les prometí. Lleva contigo la ley que entregué a Moisés. Sé fuerte y valiente, porque estaré contigo en cada batalla. Josué 1:7-9. Estas palabras profundas llenaron de fervor su alma, y comenzó a prepararse para el desafío. Poco después, Josué envió espías a Jericó, una ciudad fortificada que se erguía como un baluarte contra el avance de Israel. Los espías se encontraron con Rahab, una mujer valiente que sabía que el fin de su ciudad estaba cerca. Sabemos que el Señor ha dado esta tierra a ustedes, les confesó ella, temiendo el poder del Dios de Israel. Josué 2:9. Rahab hizo un pacto con los espías, prometiendo protegerlos a cambio de que ella y su familia fueran salvados. Este acto de fe sería testimonio del plan soberano de Dios, ya que ella se convertiría en un antepasado del Salvador. Con los días pasando, finalmente llegó el momento de cruzar el Jordán. El río, que normalmente fluía majestuosamente, se detuvo por el poder de Dios mientras los sacerdotes, llevando el arca del pacto, se adentraron en sus aguas. Josué 3:15-17. Durante este milagro, la gloria de Dios llenó el corazón de los israelitas, un recordatorio de que todo se alineaba con su plan divino. Mientras cruzaban, Dios instruyó a Josué que tomara 12 piedras de en medio del Jordán, como memorial de su poderosa intervención. Josué 4:3. Cuando vuestros hijos pregunten a sus padres, ¿qué significan estas piedras?, dijo Dios, ustedes contestarán que el Señor cortó las aguas del Jordán delante de ustedes. Josué 4:21-22. Este acto no solo sería un recordatorio del poder de Dios, sino también un legado espiritual para las generaciones venideras. A medida que se acercaban a Jericó, una estrategia divina se reveló: rodear la ciudad en silencio durante 6 días, y en el 7º día, con gritos y el toque de trompetas, los muros caerían. Josué 6:3-5. Aquí, el pueblo aprendía a depender de la dirección de Dios más que de sus propias fuerzas. El camino hacia el cumplimiento de su promesa estaba claramente delineado. No obstante, en medio de estos eventos portentosos, una sombra se cernía. Así como las victorias eran grandes, también lo era la necesidad de permanecer fieles en los días venideros. ¿Podría el pueblo realmente permanecer firme en la fe cuando el esplendor del milagro desapareciera? Rahab había encontrado la seguridad, pero el resto del pueblo aún necesitaba ver la obra colectiva de Dios en sus vidas. La historia de la conquista apenas comenzaba, y mientras Josué reflexionaba sobre las promesas cumplidas, una pregunta se levantaba en su espíritu. ¿Qué más sorprendentes giros del plan de redención de Dios estaban aún por revelarse en la travesía del pueblo? La respuesta estaba escondida en la continuidad de la fe y la obediencia. La historia del pueblo de Israel había tomado un nuevo rumbo, pero el desenlace del plan divino estaba aún por descubrirse. Y así, al amanecer del 7º día, el pueblo de Israel se congregó en silencio alrededor de las murallas de Jericó, sus corazones palpitando en espera de lo que Dios había preparado. La atmósfera estaba cargada de una expectación palpable. Los susurros del viento parecían llevar consigo la promesa de la victoria. Josué, aún sosteniendo las 12 piedras del memorial en su mente, se acercó a los sacerdotes que llevaban el arca y les dijo:
hoy es el día que el Señor ha hecho, y en su poder, veremos el cumplimiento de la promesa. Salmo 118, 24. Cuando las primeras luces del alba rompieron el horizonte, los sacerdotes comenzaron a tocar las trompetas, resonando en el aire con un sonido potente, un eco de la gloria de Dios. La orden de Josué fue clara: griten, porque el Señor ha entregado la ciudad. Josué 6:16. Simultáneamente, el pueblo, cuyo silencio había sido profundizado por la fe, rompió con gritos de júbilo mientras marchaban alrededor de la ciudad. En ese momento, los muros de Jericó comenzaron a temblar. Con el primer grito de alabanza, los muros de la opresión se desplomaron. Una fuerza divina descendió sobre la ciudad, y los sonidos de la trompeta se mezclaron con el clamor del pueblo, convirtiéndose en un estallido de alabanza que sacudió las estructuras físicas y espirituales de la ciudad. Era el momento de la liberación imprimido por el poder de Dios, y el pueblo vio los muros caer como hojas en la tormenta. Pero no solo Jericó fue testigo de este milagro, las promesas de Dios tomaron vida a través de Rahab, quien había demostrado su fe. Josué, recordando el pacto, envió a los espías a su hogar. Vean, su vida será salvada, como juramos. Josué 6, 22-23. Con temor reverente y agradecimiento, Rahab vio cómo su familia fue traída a salvo. Este acto solidificó su vínculo con el pueblo de Dios, y su casa fue preservada, llevando con sí la herencia del Salvador. Después de la captura de la ciudad, una celebración brotó entre el pueblo. Se dieron cuenta de que la fidelidad del Señor se había manifestado de una manera portentosa. La luz del nuevo amanecer iluminaba el camino hacia la tierra prometida, pero en el corazón de Josué había una inquietud. Las victorias venían con responsabilidades, pues la obediencia a la ley de Dios sería crucial mientras enfrentaban enemigos que aún esperaban. Sintiéndose abrumado por la magnitud de lo que estaba por venir, Josué se retiró al silencio de una colina cercana. Mirando a su alrededor, vio la vasta extensión que los esperaba, llena de desafíos y de nuevas tierras. En su oración, un peso se reveló a su espíritu: la necesidad de mantener la pureza y la santidad entre el pueblo. ¿Qué más tendrá que hacer el Señor para que entendamos su poder y su dominio?, se preguntó, sintiendo el eco de su propio corazón. La sombra de la duda pasaba en ocasiones por la mente del líder, y por un instante, los ecos de los pueblos antiguos y sus ídolos atraían su atención. Sin embargo, el Señor le habló en aquel silencio: no temas, estaré con ustedes. Recuerda la ley y será un faro en la oscuridad. Josué 1:9. Josué regresó a su pueblo para impartir este mensaje vital: esta es una conquista que va más allá de lo terrenal, es un viaje de fe, donde el poder del Dios viviente se manifestará conforme a su voluntad. A medida que el pueblo escuchaba, también se preguntaban: ¿qué más está por revelarse? ¿Qué otros milagros, además de la caída de Jericó, se manifestarán en nuestro camino? La travesía apenas comenzaba, y en cada corazón latía una expectativa por la próxima revelación del plan soberano de Dios. ¿Qué represalias acechaban en la tierra prometida? ¿Y cómo respondería el pueblo a los desafíos por venir? La historia continuaba y en el horizonte, los misterios de Dios aguardaban, listos para ser desvelados en el camino hacia su promesa eterna. Así continuaron los días del pueblo de Israel, aún con el eco de la victoria resonando en sus corazones. Josué, como su líder, se esforzaba por infundirles valor y fe, pero sabía que cada paso hacia la tierra prometida requería obediencia y santidad. Mientras el pueblo se movía con el fervor de la conquista, se levantó una sombra sobre Israel, pues el nombre de la ciudad de ahí surgió en sus labios. Un pequeño lugar, pero que albergaba la fortaleza del enemigo. Un día, Josué reunió a sus hombres valientes para enviar espías a Ai. Vayan y exploren la tierra, ordenó, con una fe profunda pero una preocupación latente en su ser. Tras la misión de los espías, el informe fue breve: no es necesario que toda la gente suba, son pocos, apenas unos 3000 hombres y suben, conquistaremos sin esfuerzo. Josué 7:3. La confianza brotaba entre los líderes, pero algo más profundo se cernía en el aire.
Sin embargo, ignoraron el consejo divino y la advertencia implícita en su camino, y marcharon hacia ahí con un ánimo sobrado. Desafortunadamente, cuando se enfrentaron a los hombres de ahí, fueron sorprendidos con una derrota aplastante. Cayeron, y la desolación llenó los corazones. ¿Por qué, oh Señor, nos has hecho caer ante este pequeño pueblo?, clamó Josué, rasgándose las vestiduras en un acto de desesperación y fragilidad. La voz de Dios resonó en su dolor: levántate. ¿Por qué estás así? Hay pecado en medio de Israel. Josué 7:10. La revelación de la desobediencia brotó ante él como un torrente de ruina. Josué se postró ante el arca del pacto, buscando la guía de Dios. Tras un día de confesión y penitencia, se reveló que Acán, de la tribu de Judá, había tomado del anatema que había sido prohibido. Josué 7:1. Fue un recuerdo brutal de que la santidad de Dios exigía respeto absoluto. Ante el juicio que se cernía sobre el pueblo por el pecado, Josué tomó medidas. Acán, ven ante nosotros, ordenó su voz, que resonaba con autoridad y tristeza. Acán confesó a Dios y al pueblo lo que había hecho, y sus ojos quedaron cargados de arrepentimiento. Sin embargo, el peso del pecado nunca se tomó a la ligera en la comunidad. Tú y tu casa seréis ejecutados, dijeron, y un temor reverente llenó la asamblea. La justicia y la misericordia se encontraban entremezcladas en este instante crudo y revelador. La lección fue dura, pero fue lo que Dios permitió para la restauración. Así perdió Acán y su familia, pero el pueblo fue renovado en su compromiso. Tras el juicio, el Señor instruyó a Josué: levanta un altar, y conságralo a mí. Desde aquí tomarás un nuevo camino y volverás a conquistar ahí. Josué 8:1-2. El pueblo se dispuso con obediencia y su fe fue restaurada. Consistieron en la gloria de Dios y la tierra prometida aún quedaba por delante. Con el tiempo y bajo la guía de Josué, el pueblo de Israel se preparó para atacar de nuevo. Con un ardor renovado, rodearon la ciudad y la estrategia de Dios fue revelada. Esta vez, el pueblo estuvo unido, gritaron con fe y vieron el fuego y la gloria de Dios consumiendo sus enemigos, llenando de alabanza el cielo. El pueblo pasó a la siguiente etapa de su viaje, pero las lecciones del pasado estaban tatuadas en sus corazones. Lecciones de confianza, obediencia y redención resonaban entre ellos. ¿Qué otros planes tendrá el Señor para nosotros?, se preguntaban, sintiendo la vibrante presencia divina que continuaba guiándolos. En el horizonte, nuevos retos aguardaban. ¿Cuáles serían los enemigos que enfrentarían en los próximos días? La historia de la redención apenas comenzaba a desarrollarse, y cada paso hacia adelante traía consigo la revelación de la grandeza del Dios que liberaba. La promesa seguía viva, el camino estaba lleno de gloria y de misterios. Ese viaje hacia la tierra prometida apenas revelaba vislumbres de lo que Dios tenía preparado. ¿Y si los muros aún no caían del todo? La respuesta vendría solo al cruzar el siguiente umbral de su propósito divino. Mientras el pueblo de Israel avanzaba hacia su destino, bajo la sólida conducción de Josué, sentían la brisa de la promesa de Dios que soplaba sobre ellos. Las victorias eran un recordatorio de la fidelidad divina, pero también de la constante lucha entre la fe y la duda, la obediencia y la rebelión. Sin embargo, la paz no duraría demasiado, pues una nueva amenaza se alzaba en el horizonte. Mientras acampaban cerca de la ciudad de Gibea, una inquietud comenzó a surgir entre los israelitas. Hubo rumores de que un rey poderoso, junto con varias naciones enemigas, había decidido unir sus fuerzas para atacar al pueblo de Dios. Este rey, Adonisedec, rey de Jerusalén, temía la creciente fama de Israel y sus victorias en la tierra prometida. Así, con astucia y un ejército formidable, se preparaba para atacar. «Oh, Señor», clamó Josué en secreto, «¿cómo enfrentaremos estos nuevos desafíos? ¿Serán capaces de hacernos retroceder una vez más en nuestra fe?» La noche era silenciosa, pero el poder de Dios estaba presente, aguardando el momento de manifestarse. Una mañana, antes de la batalla, el Señor habló a Josué con claridad: «No temas, porque yo he entregado en tu mano a estos hombres».
No permanecerás bajo la sombra del enemigo, porque yo soy contigo. Josué 8:1. La confianza entró nuevamente en el corazón de Josué, quien reunió a su pueblo, levantando la mirada al cielo con una solemnidad vibrante. Preparémonos para la batalla, ordenó Josué. Hoy, la victoria será nuestra no por la fuerza del hombre, sino por la fuerza del Dios Altísimo. Israel marchó hacia el campo de batalla con el sonido de trompetas resonando entre ellos. Aquellos que antes tenían miedo del enemigo ahora se lanzaron adelante, impulsados por la certeza de que el Señor estaba con ellos. La contienda fue intensa, y en las primeras horas, las fuerzas de Adonisedec comenzaron a ceder al poder de Dios. En medio de la batalla, mientras Josué levantaba sus manos al cielo, algo extraordinario ocurrió. El sol se detuvo en su trayectoria en la mitad del cielo. «Oh, sol, detente en Gabaón», Josué 10:12, clamó, y el cielo respondió a la súplica de su siervo. Así, la luz del día se extendió, permitiendo que Israel persiguiera a sus enemigos hasta que la victoria fue completa. Los cananeos cayeron ante el poder manifestado de un Dios que no solo guiaba a su pueblo, sino que también controlaba la creación. La victoria fue celebrada con cánticos de alabanza y el reconocimiento de que la gloria pertenecía al Creador. Pero no era solo una victoria sobre la carne y sangre, era un paso más hacia el cumplimiento divino de la promesa hecha a Abraham. Y mientras la celebración resonaba en el campamento, el Señor habló de nuevo con Josué, revelando que aún había mucho más que estaba por venir. Mira más allá de las victorias momentáneas, porque mi plan es eterno, te revelaré mis caminos en cada paso que tomes. Las palabras despertaron en Josué una curiosidad profunda. ¿Qué más has reservado para nosotros, oh Dios?, se preguntaba. La semilla del misterio todavía florecía. En este recorrido, donde las victorias eran espléndidas, también había oportunidades para la revelación de su salvación. La batalla ganada era solo un preludio, y el eco de nuevas promesas llamaba a cada corazón. El tiempo de Dios siempre traería un propósito mayor. Así, Israel se preparó para seguir adelante, con el corazón ansioso, sabiendo que cada desafío abriría las puertas a un despliegue divino aún mayor. ¿Qué más depuraciones y victorias les aguardaba? La aventura había tomado un nuevo rumbo, y pronto se les presentaría un nuevo testimonio de la soberanía divina. Mientras el pueblo de Israel celebraba su victoria, el eco de los cánticos aún llenaba el aire. Josué, el líder elegido por Dios, se retiró a un lugar apartado, buscando en su corazón la voz del Altísimo. Había sentimientos encontrados en él, si bien la reciente batalla había traído gloria, sabía que otros desafíos y revelaciones estaban inminentes. Así, fue una noche serena cuando el Señor, nuevamente, se hizo presente. «Escucha, Josué», dijo el Señor con una voz suave y poderosa. «Te he acompañado en la batalla, y hoy te envuelvo con un nuevo propósito. Así como he deshecho la alianza de Adonisedec, así también desharé las alianzas forjadas en la tierra». Josué sintió una sacudida en su interior, como si la tierra misma vibrara con el anuncio de nuevas instrucciones. Dios estaba por revelar no solo el futuro inmediato, sino un conflicto más amplio que estaría en juego, la lucha entre luz y tinieblas, entre fe y desesperación. «Dirígete a la ciudad de Gibeón», instruyó el Señor, «porque allí hay un pueblo que ha reconocido mi poder. Ellos han hecho un pacto con Israel, sin embargo, la oscuridad se cierne sobre ellos también. No temas por ellos, porque he escuchado sus clamor y he determinado salvarlos». Con el amanecer, Josué reunió a su ejército una vez más, su rostro iluminado por la presencia divina. «El Señor nos envía a Gibeón, donde Dios ha decidido actuar», proclamó. La multitud, entusiasmada, marchó con la certeza de que el mismo Dios que detuvo el sol estaba guiando cada paso. A su llegada, los hombres de Gibeón, que habían tomado precauciones y buscado un pacto con Israel, se mostraron asustados. Sin embargo, a medida que Josué se acercaba, las palabras de Dios resonaron en su mente. Allí, delante de los ancianos de Gibeón, habló,
hemos venido en nombre del Señor, quien ha escuchado su aflicción. Seremos su alianza y protector, y así como hemos triunfado en la batalla, venceremos juntos contra el enemigo que aún amenaza sus vidas. Los hombres de Gibeón, llenos de alabanza, prometieron lealtad y gratitud. Pero no solo eso, el Señor había preparado algo más grande que la mera victoria. Aquella tarde, bajo un cielo en calma, rodeado de oración y sacrificios, el poder de Dios se manifestó con fuerza inigualable, cuando los enemigos de Gibeón, alarmados por el alboroto que sobrevino, decidieron atacar. El Señor, fiel a su promesa, desató un gran temblor en la tierra. Una lluvia de granizo descendió de lo alto como un juicio sobre aquellos que se levantaron contra su pueblo. La batalla no es de ustedes, sino del Señor, Josué recordó, y así fue, las fuerzas enemigas se dispersaron, aturdidas por la furia divina. Dios de Israel, tú que cubres con tus alas a los que están en necesidad, clamaron los hombres de Gibeón. La devastación de sus enemigos fue tal que no solo fueron liberados, sino que el temor de su liberación resonó en toda la tierra, y mientras la victoria se aseguraba, el Señor susurró nuevamente a Josué. ¿Ves lo que he hecho? Este es solo el comienzo. Mi plan es mucho mayor y trasciende tiempos y generaciones. Habrá un legado de salvación que se extenderá más allá de ti, y a través de la unión de Gibeón no será solo un pueblo, sino la preparación para una esperanza que traerá redención a muchas naciones. Josué, con un corazón palpitante, entendió la profundidad de la revelación. El eco de la promesa era claro, el Creador de la humanidad estaba formando algo épico. No solo se trataba de victorias y derrotas, sino del cumplimiento de un pacto eterno. Más allá de cada batalla, un testimonio mayor estaba en camino. Así, Israel se levantó, listo para las próximas pruebas y victorias. La historia apenas comenzaba a desplegarse, y el futuro aún guarda un secreto celestial que pronto será revelado. ¿Qué más hará el Señor, que no solo en esta tierra, sino en el vasto tejido de la humanidad, su plan se cumplirá? Josué se encontraba en oración, su corazón rebosante de gratitud, pero también de una creciente inquietud. El alboroto de la victoria y la unión forjada con Gibeón no solo eran causados por la intervención de Dios en la batalla, sino que el Señor había sembrado en su espíritu una sensación de inminencia. Una revelación monumental era inminente. Aquella misma noche, mientras los vientos suaves susurraban entre los árboles, una presencia notable llenó el campamento de Israel. El Señor se apareció a Josué, envuelto en luz, su voz resonante como ríos de agua viva. Josué, escucha, porque el tiempo de la revelación ha llegado. Yo estoy con mi pueblo y he consagrado este tiempo para mostrarles mi gloria y hacerlos una luz entre las naciones. Josué se inclinó, temeroso y reverente, consciente de la grandeza del momento. ¿Qué ordenas a tu siervo, oh Dios?, preguntó. Sus palabras eran un eco de humildad y disposición. El Señor continuó, levanta a tu pueblo, y dirígete a la ciudad de Jericó. No será solo una conquista en la tierra prometida, sino el inicio de un proceso de transformación que se desplegará generacionalmente. Las paredes caerán no solo por la fuerza, sino por la fidelidad de una adoración comprometida a mí. Esto es parte de la herencia que se cimentará para aquellos que sigan. A la mañana siguiente, Josué se dirigió a su ejército. Sus palabras fueron firmes y claras: el Señor ha hablado. Nos enfrentaremos a Jericó, y con la fe como nuestro estandarte, caerán sus muros. La multitud respondió con un grito unánime, empoderada por la certeza de la promesa. Cuando llegaron a Jericó, el aire estaba cargado de expectativas y un temor palpable se cernía sobre la ciudad. Las murallas de Jericó eran fuertes y había mucho en juego. No solo se trataba de una victoria militar, sino de un cumplimiento del plan divino de Dios para liberar a su pueblo. Los soldados se alinearon, pero no se prepararon para el asalto convencional. Días pasaron en un ciclo de marchas silenciosas alrededor de la ciudad. El séptimo día llegó, un día marcado no solo por el sonido de las trompetas, sino por una intensa alabanza.
Al sonar las bocinas, un clamor ensordecedor, como el canto de las huestes celestiales, llenó el aire, y cuando el pueblo gritó, las murallas de la ciudad temblaron y cayeron como arena. El poderoso acto de Dios resonó en la tierra y muchos en Jericó percibieron la gloria del Altísimo. Rahab, quien había mostrado fe en el Dios de Israel, fue preservada, y su familia a salvo, como el cumplimiento de la promesa de Dios a aquellos que creen. Déjate guiar por la fe, y tu salvación te seguirá, ordenó el Señor a su pueblo. La victoria en Jericó marcó el inicio de una nueva era para Israel, una era de conquista y de redención bajo el ala de Dios. Sin embargo, el Señor permanecía firme en su plan, una redención instaurada antes de la fundación del mundo. Presencien esta victoria, porque trae consigo un eco de redención que se extiende mucho más allá de su comprensión, afirmó Dios, abriendo el hilo del tiempo. Así, mientras el pueblo se regocijaba en el cumplimiento de la promesa, Josué se sintió abrumado por la grandeza de la revelación del Señor. La historia de Israel estaba marcada no solo por eventos, sino por un propósito eterno de Dios que continuaría tejiendo una historia de salvación. Pero he aquí, dijo el Señor, no es solo esto. Hay más que desvelar, porque en la caída de Jericó, el plan de redención se expande. Mi pacto eterno se traslapa con las naciones, y a través de cada generación, se levantará un nuevo testimonio de mi gloria, y así, la historia de Israel continuaba, pronta para enfrentar nuevas luchas, y al mismo tiempo, revelar un plan de Dios que prometía iluminar la vida de millones más en el futuro, un viaje hacia la redención que estaba solo comenzando. ¿Qué más tienen reservado los cielos en esta danza de salvación que va más allá de lo que el pueblo puede imaginar? Ahora que los ecos de la victoria en Jericó resonaban en el corazón del pueblo, el rostro de Josué brillaba con una mezcla de fe y expectativa. El pueblo de Israel, lleno de júbilo, aún contemplaba las ruinas de la fortaleza caída, un testimonio palpable de la intervención divina, pero una sombra de incertidumbre comenzó a crecer en su interior. Josué, mientras guiaba a su gente hacia la siguiente etapa de su jornada, miraba a cada uno de los israelitas, recordando cómo habían pasado por el desierto y las promesas de Dios que los habían sostenido. Sin embargo, el murmuro de inquietud sugirió que sus corazones todavía no estaban completamente alineados con la voluntad del Señor. Así, en profunda intercesión, se apartó a un lugar solitario, buscando la dirección divina. En esa soledad, el Señor una vez más se manifestó a él, rodeándolo con un fuego sagrado. Josué, dijo con voz suave pero firme, tu llamado es grande, y la senda que te he trazado no es sencilla. Al avanzar, prepara al pueblo, porque enfrentarán tentaciones y desafíos que pondrán a prueba su fidelidad. Recuerda las instrucciones que te di, sean valientes y fuertes, y no se aparten de la ley, porque en ella está su vida. ¿Y qué haré ante la próxima ciudad?, preguntó Josué, consciente de la magnitud de la misión que tenía por delante. Las ciudades son muchas, y los reyes que se levantan en oposición. Pero yo he entregado en tus manos la tierra. Irás a Ahí, y allí tendrás nuevos desafíos, pero no temas. Recuerda que la victoria que obtuviste en Jericó no fue solo un acto de fuerza, sino una declaración de adoración. Haz lo mismo en este camino. Cuando regresó a su gente, la ansiedad que había sentido en su espíritu se transformó en exhortación. Nos levantaremos una vez más y avanzaremos a Ahí. Esta vez, la victoria dependerá no solo de nuestra estrategia, sino de nuestra pureza en el corazón y unidad en el espíritu. El pecado debe ser desechado entre nosotros, pues un solo desliz puede costarnos la bendición prometida. Así, Josué envió espías para investigar a Ahí, y su reporte llegó cargado de confianza. No hay necesidad de movilizar todo el pueblo, unos pocos hombres serían suficientes. La voz de la autoconfianza comenzó a eclipsar la advertencia del Señor. Sin embargo, Josué se sintió inquieto al oír esto, recordando la advertencia sobre la necesidad de mantener la santidad. Sin embargo, el pueblo, engullido por el fervor de la victoria anterior, seguía adelante. Confiados, marcharon hacia Ahí,
y en su primer encuentro, se encontraron con una repulsiva resistencia. La derrota golpeó a Israel como un rayo, y muchos fueron sacrificados. El pánico y la confusión se sembraron entre ellos. Al volver, Josué cayó de rodillas ante el arca del pacto, clamando al Señor en angustia. ¿Por qué has traído esta derrota sobre tu pueblo, oh Jehová? ¿No prometiste que estarías con nosotros? Hemos fallado, y tú no has fallado con nosotros. Sollozó, la voz del Señor resonó con claridad: Israel ha pecado, el anatema está en medio de ti. Debes purificarlos, y después conocerás de nuevo el triunfo. Fue entonces que el corazón de Josué se llenó nuevamente de propósito, pues entendió que cada uno de sus pasos estaba inscrito en el plan de redención divino. Con una resolución renovada, Josué ordenó al pueblo que se presentara, y por lotes, Dios reveló quién había traído el pecado: Acán, el que robó del anatema. La historia de Israel no solo sería marcada por victorias, sino también por la urgencia de purificación. Cuando Acán confesó su transgresión, la justicia de Dios se ejecutó, mas también su misericordia. Vengan a mí, porque yo soy el perdón, decía a través de la sombra del juicio. En el declinar del día, tras la restauración y la purificación, el pueblo se preparó para la nueva batalla. La lección fue clara: el camino hacia la victoria estaba engalanado no solo por conquistas, sino por el rechazo del pecado. Dios, en su infinito amor, siempre buscaba restaurar, y cada victoria traía consigo la necesidad de volver a alinearse con su propósito. Josué miró al cielo y se dejó llevar por la admiración del plan divino. Esto solo es el principio, susurró, sintiendo el eco de la acción redentora proyectándose hacia el futuro. ¿Qué más está preparado para nosotros, Señor? El viaje es largo, pero en ti confiamos. Así, mientras el pueblo se preparaba para una nueva fase en su travesía, la continuidad del propósito de Dios revelaba algo mucho más grande. Era la vibrante promesa de liberación, un eco de redención que resonaría hasta las naciones, testificando del pacto eterno en las generaciones por venir. Un sacrificio perfecto aguardaba en el horizonte, tejía el hilo de la historia con destino divino y un mensaje de esperanza para todos aquellos que clamarían por su nombre. Al amanecer siguiente, la atmósfera en el campamento de Israel estaba cargada de anticipación. Josué, con la esencia del compromiso renovado, reunió a los israelitas. Escuchen, pueblo de Dios. El Señor nos ha dado instrucciones claras. Hemos sido purificados y restaurados, y ahora vamos a enfrentar nuevamente a Ai. Esta vez, no erraremos, porque el Señor va con nosotros. Las miradas de sus compatriotas destellaban determinación, pero también un toque de temor. Recordaban las pérdidas sufridas en la primera batalla y la angustia que había marcado sus corazones. Sin embargo, la palabra de Dios era su ancla. Con mezcla de solemnidad y reverencia, la multitud se organizó, preparándose para desplegar su estrategia. Pero antes de avanzar, debemos atenernos al mandamiento divino. Cada uno de nosotros se someterá en oración, buscando bendición y dirección del Altísimo. Solo en humildad hallaremos poder, les instó Josué. Tomaron posiciones, y mientras se disponían a marchar, una nube espesa cubrió el campamento, como un recordatorio visible de la presencia de Dios entre ellos. Al igual que en los días pasados, el silencio fue devorado por el rugido de una fe renovada. Y así, los israelitas avanzaron hacia Ai con convicción. Cuando llegaron a las fronteras de la ciudad, Josué envió nuevamente espías, pero esta vez bajo un manto de oración y dependencia. Confiemos en la voz del Señor que nos ha guiado hasta aquí. Él será nuestra fortaleza y nuestro escudo. Los hombres partieron, mientras el pueblo se postraba en clamor. Al volver, el informe trajo consigo un mensaje diferente. Ai era más vulnerable de lo que pensaban, pero también más astuta. Las murallas erguidas parecían frágiles, pero la ciudad estaba decidida a no caer. Podemos vencer, fue el eco de los espías, aunque la cautela aún necesitaba prevalecer. Al caer la tarde, Josué convocó a todo el pueblo y, frente al arca del pacto, se arrodillaron juntos.
Señor de los ejércitos, hoy es el día que nos has dado. Muestra tu gloria a las naciones, y permite que el testimonio de nuestra victoria se escuche en todo lugar. Con la fe creciendo como brasas encendidas, cada corazón latía con expectativa. El día siguiente llegaría como un nuevo amanecer, lo que antes fue una derrota ahora sería una plataforma para la glorificación del nombre de Dios, y así, con el sol levantándose en el horizonte, Josué lideró el ataque. Estratégicamente, dividirían sus fuerzas. Un grupo atacaría abiertamente, mientras otro se escondía tras las colinas. La táctica era astuta y reflejaba la sabiduría divina, y mientras se ejecutaba el plan, la victoria se sentía cada vez más presente en el aire. Avancen, pueblo. El enemigo no tendrá poder sobre nosotros, gritó Josué, su voz resonando como una trompeta. Él sabía que lo que estaba en juego no solo era la conquista de una ciudad, sino el honor del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Los hombres de ahí, viendo el ataque frontal, salieron a enfrentarse, dejando desguarnecida su retaguardia. Era entonces, como si el cielo se hubiera abierto, que aquellos que estaban escondidos lanzaron su asalto. La confusión se apoderó de la ciudad, y un grito de triunfo se levantó entre los israelitas, mientras experimentaban un restablecimiento de la victoria. Mientras la batalla se libraba, un fervor encendido llenó el corazón de Josué, una certeza de que tenían en sus manos un mensaje divino en sus acciones. Era como si cada golpe resonara con la voz del Altísimo, proclamando un principio de redención que iba más allá de lo que podían ver. En medio del estruendo y el clamor de guerra, Josué comprendió, el propósito soberano de Dios se estaba desenredando, uniendo todo en su fiel designio. Cuando la última muralla cayó y el eco del grito victorioso resonó, Josué se puso de pie, su corazón lleno de asombro. Esto no es solo una victoria, oh Israel. Es un recordatorio de que el camino del Señor es eterno y que en él siempre hallamos redención, incluso entre nuestras tribulaciones. La gloria de Dios brillaba intensamente sobre su pueblo, y un nuevo canto se alzó, grande es tu fidelidad, oh Jehová. Y así, firmes en su propósito, el pueblo no solo celebraba una victoria en la batalla, sino que estaba a las puertas de un nuevo entendimiento de su identidad como nación bajo la guiatura divina. Un nuevo capítulo se abría ante ellos, y en el horizonte, la promesa de un futuro glorioso resonaba, aguardando las revelaciones del plan soberano de Dios que se despliega ante sus ojos. ¿Qué más podría traer la mano de Dios a su pueblo? Había más por venir, más de lo que ellos pudieran imaginar. El eco de la victoria en Ahí resonaba en cada rincón del campamento de Israel, pero en el corazón de Josué, una profunda responsabilidad se levantaba. Entendía que las conquistas eran solo el comienzo de un viaje que iba más allá del dominio físico, se trataba de la formación espiritual del pueblo de Dios. A medida que Israel avanzaba hacia nuevas tierras, el riesgo también aumentaba. Ahora más que nunca, necesitaban mantenerse alineados con el propósito divino. Al amanecer del día siguiente, el pueblo se reunió para rendir homenaje al Señor. Hoy celebramos no solo una victoria, sino una promesa cumplida, proclamó Josué. Cada batalla que hemos librado está marcada por el dedo de Dios, y cada triunfo debe ser un testimonio a las generaciones venideras. Esas palabras resonaron en los corazones de los israelitas, quienes ahora se concebían como un pueblo elegido, llamado a ser luz en medio de las naciones. Mientras los israelitas marchaban hacia las ciudades que quedaban por conquistar, el Señor no los dejó sin guía. Dios le habló a Josué nuevamente: cada vez que entren a una ciudad, hagan memoria de lo que he hecho por ustedes. Adoren con todo su corazón, y su tierra les será dada. Josué 8, 30-31. Así, el pueblo de Israel dedicó su primer triunfo en Ahí construyendo un altar en el monte Ebal, siguiendo las instrucciones del Señor, ofreciendo sacrificios y escribiendo la ley de Dios para que todos la conocieran. Deuteronomio 27, 4-8. El camino hacia la tierra prometida no estaba exento de desafíos.
A medida que cruzaban por diferentes ciudades y naciones, se encontraban con reyes poderosos que se unían en contra de Israel. Sin embargo, los israelitas enfrentaron estas adversidades con fe renovada, recordando las victorias pasadas y cómo Dios les había dado la fuerza para vencer. Un día, mientras se preparaban para la batalla contra los reyes de Madián y otros aliados del norte, se encontró nuevamente la sombra de la duda. Algunos en el campamento comenzaron a temer. ¿Seremos capaces de conquistar a tantos enemigos?, murmuraban. Pero diezmando las voces de la incredulidad, Josué se levantó y les recordó la fidelidad de su Dios. No confíen en sus propias fuerzas, sino en el poder de aquel que nos llama a cumplir su promesa. Salmo 27, la guerra se desató, y en medio de la batalla, Dios intervino una vez más. Clamando a él, Josué levantó su espada y proclamó: «Hoy es el día de nuestra liberación». La confianza creció y en un giro sobrenatural, el sol brillaba fuertemente, favoreciendo a Israel y desmoralizando a sus enemigos. Parte de la victoria se otorgó a través de una lluvia inusitada que confundió a los enemigos con truenos y relámpagos que tambalearon su fe. Josué 10:11, cuando finalmente la batalla concluyó, y Israel se encontraba en lo alto de un nuevo monte, el pueblo celebró con alabanzas y danzas. El acto de adoración fue un recordatorio de que cada victoria era un regalo divino, no un logro humano. Se levantaron brillantes estandartes hacia el cielo, y un sentido de unidad llenó el campamento. A medida que el tiempo pasaba, Josué sabía que se acercaba el momento de repartir la tierra prometida entre las tribus de Israel. Reuniendo a los líderes y ancianos, se preparó para delinear el futuro de su nación. El Señor ha cumplido cada palabra, y ahora nos toca a nosotros ser fieles a nuestra parte, les dijo. Josué 14, 1, 2. La tierra fue repartida, no solo como posesiones, sino como un vistazo del cumplimiento de las promesas de Dios. Sin embargo, antes de concluir su viaje, Josué recordó la advertencia del Señor: «Antes de entrar, asegúrense de seguir mis leyes y enseñanzas, para que su tierra nunca caiga en manos de enemigos». Estos no fueron solo consejos, eran instrucciones para salvaguardar su herencia y su futuro. Josué 23:6. La tierra prometida no solo les otorgaba libertad, sino también una responsabilidad: vivir según la virtud del pacto con Dios. Al final de su vida, mientras miraba a su pueblo sobre la tierra que habían recibido, Josué se sintió lleno de gratitud. «El Señor ha sido fiel en cada paso de este camino», afirmó, recordando sus propias dudas y luchas. Cada lágrima, cada oración, había forjado algo sagrado en sus corazones. «Les dejo un legado», concluyó hacia el pueblo de Israel en su último discurso. «Elige hoy a quién servir. Si quieren imitar a las naciones que pueden caer, háganlo. Pero yo y mi casa serviremos al Señor». Josué 24:15. Las palabras de Josué, llenas de poder y convicción, sellaron un pacto que resonaría a través de las generaciones. A través de su vida, cada victoria y cada desafío habían sido parte de un relato mayor, la historia de un pueblo en busca de su herencia divina, donde la redención comenzaba en cada paso de fe. La travesía de Israel estaba lejos de haber terminado, pero el camino hacia la promesa ya estaba escrito, y en su corazón, el eco de la fidelidad divina jamás se apagaría. Y así, la historia de Josué y el pueblo de Israel se cerró con un renovado sentido de dirección. Los ecos de su viaje no solo resonarían en el pasado, sino que cada paso también sería un faro de esperanza para los que vendrían después. Esto lo recordaremos, porque no es solo un relato antiguo, es un llamado a la fe activa, la obediencia sincera y la determinación en el camino al cumplimiento de la gloria de Dios. Ahora, amigos, este es el momento. Necesitas suscribirte inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a descubrir la palabra de Dios. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final poderoso. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Porque solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas comprenden la importancia de apoyar este viaje. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad que celebra la fidelidad de Dios. Tu acción hoy marca una diferencia mañana.